Bienvenido excavando la palabra de Dios. El Evangelio está bajo ataque. Está bajo ataque de que los que profesan ser cristianos, pero quieren agregar algo más al Evangelio. Dicen que la fe, que la gracia por medio de la fe no es suficiente. Pero ¿qué decimos a ellos? Que dice que Pablo no era un apóstol, que no le fue revelado la palabra de Dios, el Evangelio de Dios. Ahora vamos a encontrar la respuesta en lo que resta del capítulo 1. En breve comenzaremos. Estoy sobre la roca de tu amor, quiero hasta aquí me has traído, tú mi fiel ayudador, mi esperanza está contigo en tu casa, mi Señor. Cuando eras tu enemigo, Jesús vino y me buscó para rescatar mi alma, con su sangre me El Evangelio está bajo ataque. Estaba bajo ataque. Fue alterado, fue corrompido. Pero no se imagina por quién. Por personas que creían que Jesús era el Mesías. Creían en su muerte y resurrección. Se llamaban a sí mismos cristianos, pero añadían obras a la salvación. Siguen al apóstol Pablo y a los otros apóstoles entrando en las iglesias que Pablo plantó, añadiendo obras al evangelio que predicaba, que era el evangelio de la gracia solo a través de la fe, solo en Cristo.
afirmaban ser los verdaderos cristianos, los verdaderos maestros, y que Pablo era el falso maestro. En Gálatas 1, 8 y 9, Pablo habló fuerte a estos. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predique diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Esa es la palabra anatema, significa dedicado a la destrucción divina. Sí creían en Cristo, sí creían en su muerte y resurrección, dijeron que sí. Sí, incluso afirmaban que había gracia en la salvación y la fe jugaba un papel. Pero dijeron, hay que sumar las obras. Al hacerlo, Pablo dice en Gálatas 3 que en efecto añadieron una maldición a la gente, la cual provocaría la furia de Dios mismo, quien maldeciría ese evangelio y todos sus adherentes. Hay dos aspectos de lo que Pablo nos quiere hablar de este texto que vamos a recibir hoy. Él mismo está bajo ataque. Es fundamental primero que entendamos que el evangelio hablado, escrito por Pablo, viene con toda la autoridad de Dios. La gente de Galacia, como en otros lugares donde Pablo realizó sus 3 viajes misioneros, creía que era un apóstol de Cristo. Ellos creían que él era un verdadero maestro, que Dios lo había llamado, que Dios le había dado la verdad y que estaba hablando en nombre de Dios. Y tenía razón. Los falsos maestros sabían que si la gente continuaba creyendo que él era un verdadero apóstol, se iban a aferrar a su mensaje. Por lo tanto, era importante para los falsos maestros denunciar no solo el mensaje que Pablo predicaba, sino también la autoridad divina que él reclamaba. Los falsos maestros, los judaizantes, decían que Pablo había venido al mundo gentil y quería agradar a los hombres. Quería ser popular, quería ser aceptado, quería ser querido, quería ser atractivo. Según ellos, si estaba diciendo la verdad, debería haber exigido que los gentiles fueran circuncidados y se adhieran a las tradiciones mosaicas. Pero, por gusto, por caer bien con todo el mundo, él quitó todo eso, dicen ellos, para hacer el evangelio más fácil y para complacer a los gentiles. Su argumento probablemente hubiera sido así. Ellos dijeron, sabemos quiénes son los 12. Ellos son los verdaderos apóstoles. Judas era un desertor y un traidor y se suicidó y se fue a su lugar adecuado. Matías fue elegido por Dios para ocupar su lugar. Cuando los otros apóstoles estaban proclamando, dicen ellos, las maravillosas obras de Dios en el día de Pentecostés. Y cuando la iglesia nació, estaban predicando el evangelio en todas partes. Este hombre Saulo era un incrédulo, era un fariseo fanático y celoso, y era un blasfemo de Dios y fue un perseguidor de Cristo y los cristianos. ¿Cómo es posible que pueda afirmar ser un apóstol cuando es cualquier cosa menos ello? Ellos preguntan, ¿es el evangelio de Pablo el verdadero evangelio? No es uno de los 12, fue un perseguidor de la iglesia. ¿Por qué le vamos a creer? ¿Realmente tiene la oportunidad y derecho de hablar en el nombre de Dios? A lo mejor, dicen ellos, se lo había inventado. Tal vez lo consiguió de segunda mano.
Él haga esta cosa porque no quiere que sea difícil para él ganarse los gentiles. Y así se quite todas las obras, quita las restricciones de las tradiciones mosaicas, quita la circuncisión y por lo tanto despoja el verdadero evangelio, dicen ellos. Y por cierto, dicen, ¿de dónde sacó ese mensaje? Tal vez lo obtuvo de los apóstoles de Jerusalén, quienes por cierto los judaizantes también habían rechazado la circuncisión y la ley. Los apóstoles fueron los vehículos escogidos que recibieron la verdad de Dios en el día de Pentecostés. Y después no había libros, estaban estudiando la doctrina de los apóstoles. ¿Es la doctrina de Pablo la doctrina de los apóstoles? ¿O está inventando algo como alguien que más tarde afirmó ser un apóstol? Mire, ahora tenemos la doctrina de los apóstoles, que entonces fue declarada oralmente, verbalmente, pero ahora lo tenemos escrito. Luego el Espíritu Santo inspiró a los apóstoles y a sus asociados a escribir la verdad de Dios en los libros del Nuevo Testamento. ¿Cómo va a responder Pablo a eso? Ese argumento se estaba agarrando fuerza entre las iglesias, pero Pablo responde. Miren en el versículo 10, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trata de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ahora, ¿por qué hace esas dos preguntas, Pablo? Por lo que acabo de decir. Acabo de decir, como habíamos leído antes, Gálatas 1, 8 y 9, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Acaba de pronunciar una doble maldición sobre cualquiera que altere el evangelio. Los complacientes con los hombres van por ahí pronunciando la condenación sobre la cabeza de personas. Eso suena como una persona que quiere agradar a los hombres. ¿Es eso lo que hace un complaciente de los hombres? ¿Suena como un buscador de popularidad, lanzando anatemas en todas direcciones para cada persona que se desvíe del evangelio? ¿Suena eso como uno que busca complacer a los hombres? Pablo dice, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Yo soy un esclavo de Cristo. Ser un esclavo fiel de Cristo requiere que pronuncies maldiciones sobre los falsos evangelios. Mire, vayamos a capítulo 6, versículo 12. Dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de Cristo. Mire, esos son los verdaderos, las verdaderas personas que quieren agradar a los hombres. Son ellos los mismos judaizantes que quieren pervertir el evangelio, que quieren obligar a las personas a agregar obras, a agregar las obras de la ley. Entonces es fundamental que nosotros entendamos que el evangelio hablado y escrito por Pablo viene con la autoridad de Dios. Pero también es fundamental que entendamos que el evangelio hablado y escrito por Pablo llega a través de la revelación directa de Dios. ¿De dónde sacó su mensaje? Mire, Gálatas 1, 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo.
Y ahora dice Pablo, yo soy un verdadero apóstol. ¿Pero en base de qué? Basándome en el hecho que recibí la verdad del Evangelio de una revelación que me llegó por medio de Jesucristo. ¿Cómo recibieron el Evangelio los 12 apóstoles? Lo recibieron todos durante un periodo de 3 años de los labios de Jesús. Eso era exclusivo de los apóstoles. Tenía una revelación directa del Evangelio. De hecho, Jesús incluso dijo, cuando afirmaron que era Mesías, decía, no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No aprendiste esto de las personas que te rodeaban. Ustedes no aprendieron esto ni siquiera de aquellos que creen la verdad acerca del Antiguo Testamento. Esto vino directamente del Padre, a la verdad acerca del Antiguo Testamento. Eso vino directamente del Padre a través de mí a vosotros, dijo Cristo a los apóstoles. Esa es una revelación única que le llega a un apóstol. Ellos dicen, pero Pablo viene mucho más tarde después de eso. ¿Por qué deberíamos creer que es un apóstol? Y su respuesta es, porque recibí el Evangelio exactamente de la misma manera que los 12 lo recibieron de la boca de Cristo mismo, Jesús mismo. Esto me vino de Jesucristo mismo. Me gustaría que lo supieras. Permítame dejar esto absolutamente claro, hombres. Mire, el Evangelio que he predicado no viene de los hombres, no está ideado por los hombres, no es de autoría humana. Versículo 12 dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí del hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Claro, Pablo conocía antes los hechos de la vida de Jesús. Él conocía las afirmaciones de Jesús. Pero eso era un conocimiento vacío, en medio de su ignorancia y oscuridad. No tenía un entendimiento sobrenatural del Evangelio. Pero algo le pasó. En el camino a Damasco, cuando una luz del cielo descendió repentinamente, lo envolvió, lo golpeó contra el suelo, lo cegó, y él escuchó, yo soy Jesús a quien tú persigues. Todo cambió. Vio a Cristo, el Cristo resucitado. 3 días de ceguera y Jesús lo estaba instruyendo por su Espíritu Santo. El velo que cubría los ojos desapareció y él descartó toda su religión tradicional. Y él dice, lo tengo por basura. Recibió el Evangelio por revelación directa de Jesús. Ahora bien, esto es una reprensión abierta a los judaizantes, porque todo su mensaje vino de los hombres. El judaísmo en la época de Pablo, en la época del Nuevo Testamento como hoy, presta muy poca atención a las Escrituras. Para ellos la Escritura es una reliquia. Para el judaísmo el Antiguo Testamento era una reliquia que los rabinos habían retorcido, pervertido y anulado con montones masivos de tradiciones. Lo aprendieron todo de los hombres. Todo fue desarrollado por los hombres. Al igual que en la Iglesia Católica, en la Iglesia Ortodoxa Oriental, los hombres con atuendos religiosos se sienten a juzgar las Escrituras. Mateo 15:6 dice, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Pablo dice, recibí mi evangelio exactamente de la manera en que los otros apóstoles lo recibieron, de la misma boca de Jesús. Escuchen lo que me ha pasado antes de juzgarme. Y aquí a partir del versículo 13, Él nos va a mostrar que recibió su evangelio directamente de Jesús. Escuchan, dice,
lo que me sucedió antes de convertirme en cristiano, en un seguidor de Cristo. Fíjense en lo que dice, versículo 13, dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Yo perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Iba a toda máquina en la dirección opuesta del evangelio, a todo motor. Lo veía como una blasfemia y creía que era su responsabilidad ante Dios encarcelar y matar a los cristianos. Es un fanático, era un fanático, era apasionado. Mi educación temprana, dice Pablo, es prueba de que nunca tuve el evangelio transmitido por los hombres. Fui criado en la rígida escuela de ritualismo, de legalismo, en lo que respecta al judaísmo. Estaba inmerso en él, en la dirección opuesta, a la libertad, de la gracia evangélica. Perseguía a la iglesia continuamente. Traté de destruirlo. Hombres, mujeres, los até con cadenas, los metí en la cárcel, dicen Hechos. Y luego los instó a blasfemar para tener más razones para castigarlos más. Pablo sí escuchó el evangelio. Lo escuchó de labios de aquellos a quienes encarceló. Lo oyó de labios de aquellos a quienes llevó a la muerte. La razón por la que era un perseguidor era porque escuchó el evangelio, pero lo escuchó como una blasfemia. Y en el judaísmo, dice Pablo, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Esto está en versículo 14. Aventajaba a muchos. Literalmente es cortar. Él estaba tan metido en judaísmo tradicional que fue más allá de sus contemporáneos, derribando todos los obstáculos en el camino del avance del judaísmo. Estaba matando a machetazos a los cristianos que veía que se interponían en el camino del avance del judaísmo. Estaba por encima de todos los otros compatriotas de él. En Hechos 26, versículo 11. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, enfurecido sobremanera contra ellos. Los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Hechos 26, 11. Sí, yo era más extremadamente celoso de mis tradiciones ancestrales que cualquier otra persona. ¿Cómo? En un momento me detuve y me convertí en un predicador de Jesús y del Evangelio. Eso no puede venir de los hombres. El Evangelio no me atraía, no lo buscaba. Escuchan cómo era antes de conocer a Jesús. Pero escuchen ahora lo que me sucedió cuando me convertí en cristiano, un seguidor de Cristo. Versículo 15. Pero cuando agradó Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Dios había predeterminado la salvación de este hombre? Claro que sí. Y Dios predetermina la salvación de cada persona. Mire, cuando un hombre va de cabeza en una dirección, de repente da marcha atrás, se detiene, va en la dirección opuesta, absolutamente opuesta, tiene que haber una explicación divina. Dios lo salvó. Podemos decir lo siguiente: Pablo estaba luchando contra Dios con toda su fuerza, pensando que era correcto, y Dios le ganó.
Dios lo salvó. Ese es el milagro de su conversión, iniciada por Dios, porque fue elegido por Dios en el mismo momento de su concepción, en el vientre de su madre. Y ahí comenzaron los propósitos de Dios para él. Dice, Dios me llamó por su gracia. Y no se detuvo ahí. Versículo 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Esta es la obra de Dios. Dios elige, Dios revela a su Hijo para que la fe nazca y se adhiera al Hijo de Dios. Entonces se convierte en un predicador, un proclamador de aquel a quien persiguió antes. No hay explicación humana para este cambio. Mi conversión, dice Pablo, tiene que ver con Dios. ¿Qué hago en la carretera a Damasco? Tengo papeles de sumo sacerdote. Me dirijo a Damasco con el propósito de encarcelar a los creyentes en Jesús. Jesús me apareció en el camino de Damasco. ¿Cómo podrías creer otra cosa que no fuera que Dios invadió mi vida, cuando en un momento la transformación fue tan completa? Pablo pasó de odiar a Jesús a creer que Él era el Hijo de Dios en un instante. Entonces escuchen lo que me pasó, lo que pasó cuando yo me convertí a Cristo. Pero ahora escuchen lo que me sucedió después de que me convertí en cristiano. Versículo 16. Dice, no consulté enseguida con carne y sangre. Eso era importante. Yo no fui a nadie para conseguir este evangelio. Unos días en Damasco no entré en ninguna conversación con la gente de Damasco. Ni la primera parte del versículo 17, ni subí a Jerusalén, a los que eran los apóstoles antes que yo lo fuera. El evangelio que estoy predicando, el evangelio de la gracia sin circuncisión y sin ley, no es algo que obtuve de los apóstoles de Jerusalén. Esto me vino directamente de Dios. No fue producido por los hombres, fue hecho por Dios. Dios me llamó. Dios me dio la vida y yo respondí. Hechos 26, 19 dice, no fui rebelde a la visión celestial. Saulo, Él me llamó. El acto directo de Dios. Durante 3 días Jesús fue su mentor y luego salió y predicó que Jesús es el Hijo de Dios y lo demostró. Toda la salvación es así. No todo es tan dramático físicamente, exteriormente, circunstancialmente, pero el milagro interno es así de dramático. Es rescatado del reino de las tinieblas en un momento y colocado en el reino del amado Hijo de Dios, con una nueva naturaleza. Solo hay una cosa que puede hacer eso. Ese es el verdadero evangelio que estamos proclamando. ¿Qué pasó después de los 3 días? Dice en versículo 17, la segunda parte dice, sino que fui a Rabia Nabatea, desde Damasco al este y al sur, hasta el fondo de la península de Sinaí. Pablo fue a ese desierto en algún lugar, probablemente cerca de Damasco. Fue ahí solo. Estuvo con los discípulos que estaban en Damasco pocos días, recuperándose de 3 días de ceguera. Al instante comenzó a proclamar a Jesús en las sinagogas, diciendo, Él es el Hijo de Dios. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco. No solo estaba predicando a Cristo, sino que estaba demostrando que Jesús era el Mesías. Y ellos trataban de matarlo. ¿Qué estaba pasando aquí?
¿Qué decían ellos? Se bajó, metiéndose en una gran cesta, y bajó con seguridad y fue a Arabia. ¿Qué hizo en Arabia? Se sentó a los pies de Jesús. Estaban aprendiendo y predicaba donde quiera que pudiera encontrar gente. Versículo 18. Después, pasados los 3 años, y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Dice, pasados los 3 años, subí a Jerusalén y permanecía con él 15 días. Comenzó en Damasco, fue a Arabia, regresó a Damasco al final de los 3 años y luego fue a Jerusalén. 3 años en Arabia entre las 2 visitas a Damasco. Ellos estaban diciendo, usted lo consiguió este mensaje de los apóstoles, quienes también está predicando ese mensaje de gracia sin circuncisión y sin la ley. Y él dijo, no lo hizo. Yo lo prediqué desde el principio. Subí, dice, a Jerusalén para ver a Pedro. Fui a Jerusalén para conocer a Cefas. Fui a encontrarme con Pedro. Quería conocer a Pedro, el líder de los apóstoles. Estuvo ahí 15 días, pero nunca dice, estaba aprendiendo de Pedro, o se sentó a los pies de Pedro para aprender. No. En Hechos comenzó a predicar y predicó con tanta fuerza, tanta audacia, tanta valentía, que trataban de matarlo. Versículo 19. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Lo más probable es que fueron ellos predicando a los 4 vientos. Jacobo fue el líder de la iglesia en Jerusalén. Pablo lo conoció. Y dice en versículo 21, después fui a las regiones de Siria y Cilicia. Siria y Cilicia es la región donde se encontraba Tarso. Eso era el lugar de donde era Pablo. En Hechos 9, 29 a 30 nos dice, y hablaba de nuevamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero esos procuraban matarme. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces, ¿qué está tratando de decirnos? Está tratando con todo ese relato de lo que era antes de conocer a Cristo, cuando conoció a Cristo, lo que pasó después de Cristo. ¿Qué está tratando de decirnos? A mí no me enseñaron los apóstoles, dice. Yo no estaba ahí para que los apóstoles me enseñaran. Nada en la biografía de Pablo tiene espacio para que los hombres le enseñen. En versículo 22 dice, y no era conocido de vista a las iglesias judías que eran en Cristo. Fuera de Jerusalén, en todos los otros lugares de Judea donde pudiera haber estado iglesias, nadie me conocía. No fui a ningún otro lugar. Versículo 23, 4, seguían escuchando. Dice, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. ¿Por qué? Porque estaba predicando el mismo mensaje que una vez perseguí. Estaban ellos glorificando a Dios. ¿Por cuánto tiempo? Veamos. Capítulo 2, versículo 1. ¿Y ustedes saben cuánto tiempo permaneció ahí en Tarso y predicando? Dice, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé.
todavía no está conectado todo ese tiempo con los líderes en Jerusalén. Solo después de 14 años regresé Pablo. Pablo hablaba en el nombre de Dios. Recibió su mensaje directamente de Dios cuando lo predicó y cuando lo escribió. Ahora volvamos al versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres. Pues yo ni recibí, versículo 12, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y hasta tenemos testimonio de Pedro en 2 de Pedro, que es lo que Pablo escribió era la escritura, era inspirada por Dios. Mire, hermanos, el evangelio hablado, escrito por Pablo, viene con toda la autoridad de Dios, porque vino por revelación directa de Dios. Usted puede aceptar el evangelio porque vino del cielo, y su explicación más extensa ha sido escrita en las 13 cartas del apóstol Pablo. Es el verdadero evangelio, no recibido de los hombres, recibido del cielo. Cualquier alteración de ese evangelio de alguna manera trae una maldición, un anatema sobre él que lo propaga. Seamos concentrados, hermanos, en el verdadero evangelio. No prestemos atención a los que quieren agregar o quitar del evangelio de Jesucristo. Oremos. Padre nuestro, sabemos que el evangelio está bajo ataque. Padre, fortalezca en nuestro corazón la habilidad de confiar en la autoridad y procedencia de tu evangelio, que no es de los hombres, sino es de Dios, y nos libera de la condena del pecado. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén.